no sé. Debería tener un Chayanne. Pero si yo tengo, ¿lo traigo acá? Pero para enchufarlo acá, Para que si la cuestión funcione. porque acá tiene Yo un... voy a traer mi Chayanne. Ya. Ya. Es rosado, sí. ¿Chayanne? El que me compré para hacer clases en el liceo. ¿Cuál es ese? ¿Es un audífono Chayanne? Me lo compré cuando estaba enferma. Son buenos. Ya, ya. Entonces, tenemos esta columna que nos piden hallar la armadura necesaria, verificando la seguridad del pandeo en el sentido X. Determinar la cantidad y diámetro de las barras necesarias y los estribos correspondientes. Dibujar el esquema de armado. Ya, entonces, lo primero ¿qué es lo primero que ustedes cómo harían aquí? ¿Sacar la sección de la columna? ¿O ¿Qué nos piden? hallar la sección de armadura? Ya. Entonces, ¿de qué depende la armadura de una columna? ¿De su sección? De la sección de... Del... No, pues si estamos determinando la sección... Nos piden determinar la cantidad de acero que tiene la columna. ¿De qué depende la cantidad de acero que tiene una columna? ¿Del radio? ¿O de la del área, sí. ¿Del área de qué? ¿Del hormigón? Eso, muy bien, ya. Entonces, lo primero que tenemos que saber, en el fondo, es el área de hormigón. Entonces, nos dan una sección, ¿verdad?, que es una columna que aparece ahí en el corte, que en el dibujito aparece corte 1:1, de 30 centímetros por 40 centímetros. Por lo tanto, el área de hormigón va a ser igual a 30 centímetros por 40 centímetros. O sea, igual a 1200 centímetros cuadrados. Ya. Luego podemos abordar este problema de dos maneras, porque en el fondo nosotros sabemos que la cuantía mínima, entiéndase como la proporción entre el área de acero y el área de hormigón, debe ser la cuantía mínima entiéndase como el área de acero partido por el área de hormigón, debe ser mayor o igual que 0.01, ¿verdad? Y la cuantía máxima, entiéndase nuevamente como el cociente entre el área de acero y el área de hormigón, tiene que ser menor o igual que 0.08. Ya, entonces una alternativa para determinar cuánto es la cuantía, o sea, el área de acero, sería como utilizar el mínimo o utilizar el máximo, un rango entre medio, ¿sí? Si no tuviéramos ningún otro dato, ese sería el único camino, ¿ya? Sin embargo, en el diagrama, o sea, en el esquema acá, nos muestra un valor que no creo que se hayan percatado, pero dice que el PU es 230 toneladas. ¿Ahí? ¿Lo ve? Ya, entonces, la resistencia admisible es de 230 toneladas. El PU es igual a 230 toneladas. Y eso necesariamente es igual a 0.65 por 0.85 por F'C por
el AG menos el AST más el FI por el AST. ¿Ya? Y de esos valores que están ahí, con el F'C igual a, si ustedes se fijan aquí, nos dicen hormigón H30, F'C, 30 megapascales. ¿Ya? El FI nos dice ADN FI igual a 420 megapascales. ¿Ya? Sabemos el AG, que son 1200 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y por lo tanto, de esa fórmula nosotros podemos extraer, o sea, en el fondo, en esta fórmula sabemos todos los valores excepto el AST. ¿Ya? Entonces, básicamente uno reemplaza esos valores que están ahí y queda el AST como una incógnita y despejamos el AST y con eso podríamos determinar precisamente cuánto es el AST. ¿Ya? Ahora, tenemos que verificar que esté dentro de los rangos que están descritos más arriba. Si queda por debajo del mínimo, tenemos que usar el mínimo. Y si queda por arriba del máximo, tengo que usar el máximo. ¿Sí? Ya, entonces, resolviendo esto, nos queda, reemplazando valores, nos va a quedar 230 toneladas va a ser igual a 0,65 por 0,85 por, en este caso, no voy a usar megapascales, sino que lo voy a pasar a kilogramos partido por centímetro cuadrado. Para que sea compatibles con las áreas. Si no, también podría utilizar megapascales, entendiendo que un megapascal es igual a un newton partido por milímetro cuadrado y calcular todo por milímetros cuadrados. Ya. ¿Perdón? Pero es que eso es lo que nos están pidiendo determinar. Ya, entonces aquí nos va a quedar por 300... Ya. Ya. Para hacerlo voy a avanzar un poco la multiplicación para que esto sea... Ya. 0,65 por 0,85 por 300. Espera, 0,65 por 0,85 por 300. ¿Por 300 cuánto es? 165,70 y 5. 165,75. ¿No debería hacer lo que está dentro del paréntesis? Espera. Ya está bien. ¿0,65 por 4.200? Por 4.200. Sí. 2.730. Ya, 165,75 por 1.200. 165. .75 por 1.200 ¿Ya? es 198.900.
Sí, 230.000 menos 198.900. 198. 900, 31.100. ya, a ver, espera. A ver, esto lo puedo hacer mejor, ya. Ale, ¿tiene cargador de Android? No, no lo tengo. ¿Qué te voy a pedir a ti? ¿Tienes cargador? Android. Qué millonario esta gente. ¿Alguien por ahí? Peor. Con la tele así. Con la antena. Ahí nadie tiene. Sí. ¿Cargador? Sí, pues, es tipo SEO, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿No sirve? No sé, gracias. Ya, ¿cuánto es 2.730 menos 165.75? 2000. 730 menos 165.75. 165.65. 26.864. 65.75. 26.864. No, po, 2.600, no, po. 2.700, ya, pero ya. 2.684, 2.600, no, 2.686, 86, Pero era 2.703, ¿no? no, 2.730. Veo. 2.730 230 menos 165.75. 2.564,25. 2.500. ¿Juaco? Gracias. Ya, ¿y eso? 198.900 menos 230.000. 31.100. Ya, y eso, 31.100 dividido 2.564.25. 2.564. 12,12. ¿Cuánto? 12,12. Ya, entonces después de desarrollar esa fórmula nos dio que el área de acero necesaria para soportar en el fondo la carga requerida es de 12.12 centímetros cuadrados.
¿Ya? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que esos 12.12 no estén por debajo del mínimo ni estén por arriba del máximo. ¿Ya? Entonces, la cuantía mínima es igual a 0.01 por el AG, donde el AG son 1200 centímetros cuadrados. O sea, eso es igual a 12 centímetros cuadrados. Ese es el mínimo. Nosotros tenemos 12.12, entonces está por arriba del mínimo. Evidentemente está por debajo del máximo. Pero solo para efectos pedagógicos voy a calcular el máximo. Pedagógicos. Creo que es 96. Pero no estoy seguro. 0,08. Mira tú. Ya, entonces, como el área que nosotros calculamos es igual a 12.12 y está por arriba del mínimo y es menor que el máximo, entonces cumple. Ya. 96. 96, ¿cierto? Dices. Sí, 96. ¿Qué te pasa? Estaba el coso de la toalla. Ya. Ya. Luego, esos 12.12 necesitamos distribuirlos porque nos piden, bueno, en el punto 2 nos piden determinar la cantidad de diámetro de las barras necesarias. Entonces, en el fondo mínimamente, no hemos terminado el punto 1, pero en fin, vamos a volver. Si esta cosa mide, ¿cuánto medía? 30 por 40. Y nosotros consideramos que va a tener como mínimo 4 barras. La suma de esas 4 barras debería dar 12.12. Entonces, vamos a la tabla y tenemos que buscar cualquier valor que nos dé sobre 3. Sobre 3. Sí, porque 3 por 4, 12. Entonces, si es menor que 3, nos va a dar menos de 12. Ya, entonces, en este caso nos servirían 4 barras Fi 22, porque cada una aparta con 3.8 centímetros cuadrados. Entonces, si estas barras que están ahí, Es que todavía no entiendo cómo sacar la barra de esa tabla. ya, el área de acero son 12.12, ya, y tú las puedes distribuir en la cantidad de barras que tú quieras. Yo en este caso le coloqué 4, pero podrían ser 6 barras, podrían ser 8 barras, podría tener, no sé, barritas, por ejemplo, una barrita ahí, otra barrita ahí, otra barrita ahí, ya, y tener muchas barras chiquititas. Lo importante no es cuántas barras tengo, sino que en el fondo que la suma de las áreas de cada una de las barras sea mayor que 12.12. Entonces, en este caso, si yo coloco 4 barras, las 4 barras Tiene que ser de 3. tienen que, en el fondo, dar 12. Entonces, 12 dividido 4 da 3. Entonces, necesito buscar una barra que tenga un área superior a 3. Y en este caso, si uno se va a la tabla, donde aparecen las barras, me voy a encontrar que la barra que más cerca se parece a 3 es la que tiene 22 milímetros,
que aporta 3.8 centímetros cuadrados por cada barra. Porque si me fuera con la anterior, que es de 18, solo aporta 3.54. 2.54. Sección 2, ¿cierto? Sección 2, Y sí. ahí ya. Por ejemplo, si fuesen 6 barras, ¿ya? Si fuesen 6 barras, 12 dividido 6 son 2 centímetros. Entonces, si yo le coloco 6 barras pi 16, quedaría más cerca del límite de lo que necesito. ¿Cómo lo entiendo? Yo no entiendo cómo pasamos de la cuantía mínima a máxima a lo que está hablando ahora, que son las enfierraduras. Como que me perdí. Sí, ahí como... Ya, las cuantías mínimas y máximas son límites, de los cuales no me puedo pasar, no determinan nada en sí mismas. Lo que determinó la cantidad de acero fue la fórmula. ¿Ya? Una vez, y esa fórmula nos dio que la cantidad de acero era 12.12 centímetros cuadrados, que además corroboramos después que estaba sobre el mínimo y menos del máximo. ¿Ya? Una vez que yo tengo, entonces está ok, esa cantidad de acero. Una vez que yo tengo mi cantidad de acero, yo tengo que cada barra me aporta con esta cantidad de área. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 barras, Fi 22 me va a dar prácticamente 16 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces estamos ok. Porque si yo colocara la de 18, 4 barras por 2.54 me da 10. Entonces quedo por debajo de lo que me están pidiendo. Otra alternativa sería cambiar el número de barras. Es decir, ¿qué pasa si yo le coloco 6 barras? Entonces los 12 los divido en 6, cada barra tiene que tener 12. Entonces podría colocarle 6 barras, Fi 16, y estoy más cerca de los 12, que en el fondo si utilizara 4 fierros Fi 22. Esto puede parecer una ridiculez, pero cuando tienes que enfierrar 120 columnas y tienes que comprar el fierro para esos 120 columnas y eso se traduce en un 30% más de fierro, ¿ya? Ahí tienes que pagarlo. Entonces no es tan irrelevante en el fondo quedar como más cerca o más lejos del límite, pero en este caso como esto es un ejercicio académico y la plata siempre abunda, entonces nos da lo mismo que en el fondo quedar por sobre lo que se calculó mientras no supere la cuantía máxima. Para la prueba esa tabla la vas a dar, ¿cierto? ¿Y la solución? ¿Cuánto es? ¿15? ¿15 como cuánto? ¿Cuánto por 3,8? 15,2. 1008 no tiene. ¿Qué es eso? USB-C. ¿Tienes? Tengo el cable. Sí, po. Pero si no, no puedo seguir siendo calculadora. Para que lo conectes a... Aquí. Ya. Ahí. ¿Esa? No, no se me va a hacer. Pero yo lo tenía acá, pues, pero... Son todos. ¿Pero dónde está? Porque debería estar aquí. Se ha perdido la mierda. Muchas gracias. Oh, qué bonito. Te lo voy a robar. Ya, entonces ahí nosotros resolvimos el punto 2 del ejercicio, que es determinar la cantidad de diámetro de las barras necesarias. Bueno, los estribos todavía no. Dibujar el esquema armado. Ya. ¿Qué nos piden en el punto 1 que está faltando? Dice, verificar la seguridad al pandeo en el sentido X. ¿Ya? Ya, yo no sé en el sentido... Ah, es que... Claro. Ya, entonces el sentido X, acá no se alcanza a ver, pero ahí había un esquemita que decía como los ejes. Entonces,
ahí había un esquemita que decía así, Z y X. Entonces, perdón, X. Entonces nos están pidiendo que verifiquemos la estabilidad del pandeo. La estabilidad del pandeo en el sentido X, que es este. O sea, en el fondo, en el eje Y de la sección. ¿Ya? ¿Cómo verificamos la estabilidad del pandeo? Ya, entonces nosotros sabemos que la esbeltez, ¿verdad?, máxima que puede tener una columna que no está arrostrada es 22. ¿Sí? Y eso debe ser igual a K por LU partido por el radio de giro, donde el radio de giro va a ser igual a 0.3 por la distancia. ¿Qué distancia? En este caso sería la distancia en X, que serían 30 centímetros. Ya, entonces el radio de giro en Y es igual a 0.3 por 30 centímetros, que nos da un radio de giro igual a 9 centímetros. Luego, 22 va a ser igual a K, que en este caso podemos considerar de que K es 0.5 porque está empotrado arriba y abajo. 0.5 por LU. ¿Cuál es LU? Me voy al dibujito. Acá nos dan LU y nos dice que LU es 2.3. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Por qué es 2.3 y no es, ponte tú, la distancia de aquí a acá? Porque está la viga. Porque está la viga del otro lado, ¿se fijan? Que ahí hay una viga que corresponde que esa viga que está acá, que es como que la que da la fachada, digamos, es más chiquitita. ¿Ya? Pero en el fondo lo importante no es esa viga, sino que esa viga de ahí. ¿Ya? Entonces por eso el LU se considera como desde la losa hasta eso que está ahí. Y eso nos dicen que es 2.3. ¿Ya? Entonces 0.5 por 2.3. ¿Qué cosa? Metros. Partido por 9, ¿qué cosa? Centímetros. Entonces, aquí tengo un problema para operar. Tengo que pasar todo a metros o todo a centímetros. No, acá cometí un error en igualar eso. Entonces, la esbeltez del elemento va a ser igual a eso. Luego mi esbeltez va a ser igual a 0.5 por 230 centímetros partido por 9 centímetros. Y eso va a ser igual a 115 dividido 9 es 12.7 periódico, donde esto es menor e igual que la esbeltez máxima igual a 22. Por lo tanto, se cumple que la esbeltez de la columna no supera el límite de esbeltez que permite desechar, sinónimo de desechar. Desechar. Que permite excluir. ¿Sí? No. Eliminar, no, como descartar. Descartar la falla por pandeo. Y ahí corroboré que en el fondo la columna no va a fallar por pandeo y porque la esbeltez de la columna me dio 12.7 y eso es menor que 22.
listo? Casi. ¿Qué falta? Porque en la parte 1 del enunciado dice: y los estribos correspondientes. Ya, entonces en el fondo nos están pidiendo que nosotros determinemos los estribos de la columna. Para eso, no sé si se acuerdan, porque esto fue antes del 18 y parece que el 18 tiene efectos amnésicos en las personas. Nosotros vimos esa... ¿Se acuerdan? Ya, entonces, para determinar la cantidad de estribos, tienen que utilizar como esa fórmula. Ya está ahí. Que es horrible. Y es largo. Ya, lo voy a hacer solamente porque... Con calma. Ya, entonces agregar... Ya, entonces nosotros determinamos el área de los estribos, ¿ya? ¿Cómo se... ¿Cómo se mide el área de los estribos? O sea, en el fondo, si uno hace un corte, así como ese, en la sección, ya, nos vamos a encontrar con los estribos, ¿verdad? O sea, en el fondo, si uno tiene como la sección, ¿verdad? Acá, donde esto mide 30, no, ¿cuánto medía? 40 centímetros, y esto mide 30 centímetros, ¿ya? Y nosotros tenemos nuestros 4 fierros, Fi 22, ¿verdad? Y nosotros dibujamos los estribos como los fierros en el fondo que rodean eso, ¿cierto? ¿Ya? Y uno hace un corte de la sección, ya sea así o así, ¿verdad? Me voy a encontrar con los 2 estribos cortados, ¿cierto? El estribo que pasa por detrás y las enferraduras que están ahí, ¿verdad? Entonces, el área, eso es el área de los estribos, el ASH, ¿ya? Y la fórmula de la norma nos dice que el ASH tiene que ser mayor o igual que el ASH mínimo, que es igual a ¿Profe, ASH o ASH? ASH. Pero lo de arriba dice AG. ASH. ¿A dónde dice? En la formulita. AG y ACC. ¿Dónde dice A?
No, no dice GH, dice ASH. Lo que dice acá es ACC. Ahí en el abajo de arriba, abajo de AG, dice ACC. Ya, entonces. No, si es una paja. Ya, entonces. Oye, ¿y ACH en la sección de qué? ¿Ah? ACH en la sección de qué? ASH es la sección de los estribos. ¿Qué es la sección de los estribos? Es cuando tú cortas, vas a cortar los estribos, ¿verdad? Entonces lo que tú cortas, esa área sumada es el ASH. Y ese ASH tiene que ser mayor o igual que el ASH mínimo. Y que el ASH mínimo es el menor valor, perdón, el valor más grande, el valor máximo entre estas dos situaciones. 0.3 por BC por S partido por AG por ACC menos 1 por F'C por FIT y 0.09 BC por S partido por F'C partido por FIT. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde? Ya, el AG es el área bruta de acero. El ACC, ya, partamos. Con el BC, que el BC no es el water, es la distancia entre, de centro a centro entre los ferraduras verticales. Ya, acá le voy a poner distancia centro a centro de las enferraduras verticales. O sea que la distancia de aquí hasta acá es el BC. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos BC? Bueno, básicamente, si nosotros tenemos que dejarle 3 centímetros de recubrimiento, ¿cuánto es el recubrimiento mínimo? Para elementos... No lo tengo acá. Ah, no, acá está. Ya, para marcos, vigas, protegido, no... ya, supongamos que son 3 centímetros. Ya, si son 6 centímetros, o sea, 3 centímetros tenemos... Lo voy a hacer más, le voy a poner 3 centímetros a este lado y 3 centímetros a este otro lado a eje, para hacerlo más cómodo para el cálculo nada más. Entonces nos va a quedar que la distancia ya tiene que ser la distancia mínima. Entonces en este caso sería como... Ya, si acá tengo 3 centímetros y acá tengo 3 centímetros, entonces el BC sería igual a 30 menos 6, o sea, 24 centímetros. ¿Ya? Entonces, en este caso del ejemplo sería 24 centímetros. Ya, luego, el S, ¿qué es el S? Es la distancia vertical entre los estribos.
Y acá no hay una respuesta correcta, simplemente yo tengo que definir cuánto es la distancia vertical. Por lo general es de 15 centímetros o más. ¿Ya? Entonces yo voy a poner acá, ejemplo, 15 centímetros. Y nos quedaría... Ya, entonces... Hay otra cosa, que esa distancia S es un cuarto de la menor dimensión como mínimo, ¿ya? Entonces la menor dimensión es 30, ¿verdad? Un cuarto sería 7.5, pero lo normal es que sea 15 centímetros o más. Entonces ahí va a depender de que ustedes cada cuánto quieran colocar los estribos nada más, es una cuestión de diseño. La norma nos dice que el mínimo es un cuarto de la menor distancia, ¿ya? Pero por lo general se colocan cada 15 centímetros, porque no van a estar colocando estribos cada 7 centímetros. No alcanzas a meter la mano entre cada estribo para ponerle el fierrito, o sea, el alambrecito, ¿ya? Luego, el ACC. El ACC es la sección confinada de hormigón medida del borde exterior del suncho o estribo. Ya, entonces, ¿qué es eso? En el fondo es el ACC. Le vamos a poner simplemente ACC, es el área confinada de la sección. Ya, en este caso es el área sin el recubrimiento. Entonces, en el fondo, el área sin el recubrimiento que nosotros definimos en 3 centímetros nos va a quedar de 24 por 34. ¿Sí? 24 por 34. Ejemplo, 8,16 centímetros. Ya, y si se fijan, el AG ya lo tenemos calculado, el F'C lo tenemos calculado. ¿Qué es el FIT? El FIT, ¿Por qué 8,16? porque es el área confinada. Es el área de la sección menos el recubrimiento. ¿Ya? El FIT es la tensión de fluencia del acero del estribo. Si asumimos que es la tensión de fluencia del acero del estribo, que podemos asumir que es la misma que el FI, pero podría ser distinta en el fondo. Podríamos tener un estribo con una calidad de acero distinta que la del acero de refuerzo, por ejemplo, si se da esa eventualidad. Entonces, ya con esos datos, tengo todo lo que necesito para calcular. Entonces, ser mayor o igual que el A es H mínimo, que es el valor máximo, entre 0.3 por BC, que son 24 centímetros, por S, que son 15 centímetros, por AG, que son 1200 centímetros cuadrados, partido por ACC, que son 816 centímetros cuadrados, menos 1 por F'C, que son 300, partido por FIT, que si asumimos que es la misma calidad del acero que el que está arriba, es 4200 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Y el otro valor, que es 0.09 por BC, que son 24 centímetros, por S, que son 15 centímetros, por la razón de 300 kilogramos partido por centímetro cuadrado, partido por 4200 kilogramos partido por centímetro cuadrado. ¿Ya? 1200 dividido 816. Menos 1. Por 15, por 24, por 0,3. Por 300 dividido 4200.
3.6 centímetros cuadrados. Ya, y el otro es 0.09 por 24 por 15 por 300 dividido 4200. 2.3. Ya, entonces, como el área de estribos mínima es el valor máximo entre 3.6 centímetros cuadrados y 2.3 centímetros cuadrados, nos queda que el ASH debe ser mayor o igual que el ASH mínimo, que es igual a 3.6 centímetros cuadrados. Entonces, como yo tengo dos barras, porque eso es lo que yo tengo, solamente dos barras, porque la sección de los estribos se corta en dos, ¿se podría cortar en más? Sí, si tuviese más barras verticales, como es el caso de la diapositiva. Si se fijan, cuando tú cortas ahí, esa sección que tiene más barras verticales y tiene estribos ahí, como entre medio, podrías tener en el corte 1, 2, 3, 4 estribos. ¿Sí? Pero en este caso, teniendo 4 barras, no hay una posibilidad de colocarle estribos entre medio, entonces solamente voy a tener 2 barras. Por lo tanto, cada una de esas 2 barras tiene que tener al menos 1.8 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué me ofrece 1.8 centímetros cuadrados? Los estribos tienen que ser Φ16. Porque 2 estribos Φ16 tienen un área de 2.01 centímetros cuadrados, que equivalen a un área total de acero para los estribos de 4.02 mayor que el ASH mínimo, igual a 3.6 centímetros cuadrados. Entonces, los estribos tienen que estar puestos cada 15 centímetros y tienen que ser estribos Φ16. Si yo los distancio más, si esa distancia, se fijan ahí, crece, si ya no es 15, es 30, ¿ya? Implica que esta área mínima sería el doble. Entonces tendría que colocarle un fierro mucho más grueso a los estribos. Si por otra parte yo achico la distancia, me queda un área más chica y yo podría colocarle fierros más chicos. Otra alternativa sería la que vimos anteriormente. Colocar 6 barras verticales y colocarle un tercer estribo en el medio. De esa manera se reparte en 3 barras los estribos y no en 2. Horrible, lo sé. Ya. Bueno, pero independiente de cualquier cosa, esto de los estribos no contribuye a la resistencia, ni la aumenta ni la disminuye. Esto es como un requerimiento de diseño en el fondo. Nos exigen que el estribo mínimo tenga un área de esto, pero no es que porque tenga más estribos va a resistir más a la compresión o menos a la compresión. Esto es un requerimiento mínimo. Es como que, además de todo lo anterior, tiene que ser de color café. ¿Sí?